Entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a este espacio reflexivo, a este espacio de encuentro con la vida y con la muerte, con la posibilidad de darle una mirada al dolor, a las emociones y a todo lo que corresponde después de la muerte de un ser querido, una mirada más amorosa, más cálida, más comprensiva y de mayor resiliencia, porque si bien sabemos que perder un ser querido y lo hemos vivido y quienes lo estamos afrontando y lo hemos afrontado sabemos que es un recorrido de mucho dolor, que es un recorrido difícil del encuentro, como les digo, con nuestra esencia, con lo que somos, con lo que sentimos, con el vínculo que teníamos con esa persona y que seguiremos teniendo más allá de la muerte. Porque el vínculo no desaparece con la muerte, como tampoco desaparece el amor, como tampoco desaparecen los recuerdos, ni desaparece lo vivido y lo compartido con la persona que falleció. Entonces, esto es para darle este encuentro de reflexión, que no son de ninguna manera verdades absolutas, ni frases de cajón expuesta por los libros para que todo el mundo pues tenga la misma proceso de duelo, sino este es un encuentro reflexivo en donde plantearemos algunas cosas respecto al duelo y respecto a cómo podemos ayudarnos durante este transitar doloroso, triste y arduo que nos espera cuando perdemos a un ser querido. Eh, Quiero darle la palabra a dos personas que quieran levantar la manito y le damos la palabra y vamos, mientras damos tiempo a que más personas se conecten, sobre para qué están aquí, qué esperan de este espacio. Bueno, ya alguien levantó la manito, le damos la palabra a Rafa. Dice usuario de Zoom, no aparece ningún nombre. Teresita dice, bueno, bienvenida Teresita. Hay alguien que dice, Fanny dice que no hay audio, no sé, puede ser que sea tu equipo. Bueno, escuchamos a Teresita, que levantó la mano. No, señora, solo un muy buenos días y un placer. No te escuchamos, Teresita, bloqueaste tu audio. Teresita. Un placer estar hoy acá, escucharte, verte de nuevo. Muchas gracias por esta invitación. Estaré muy, muy atenta. Gracias, Teresita, muy amable. ¿Alguien más que quiera participar y decirnos si es la primera vez que viene, si otra persona dice que no se escucha y no hay audio? Eso es para todos. Quisiera saber si solo son algunas personas o todo el mundo está teniendo dificultades de audio. Nosotros sí. No, doctora. ¿Todos escuchan? Yo la oigo, okay. Yo la oigo. Ah, bueno. Muy buenos días. Luz Mary Sarmiento acaba de levantar la mano. Luz Mary, ¿qué nos quieres compartir? Buenos días, doctora Margarita. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A mí se me murió mi esposo hace un mes. Ha sido muy duro, la ausencia durísima. Pues muchísimas gracias por tenernos en cuenta para esta conferencia. Yo sé que va a ser de gran ayuda. El vacío es enorme, los recuerdos también. Y para aceptar más la muerte de Carlos, porque me ha hecho muchísima falta. Claro que tuvimos sí. un niño y uno pues ya es joven, ya es grande, ya es joven. Y le doy gracias a Dios de haberlo tenido, porque he tenido el apoyo grandísimo de él. Sin el apoyo de él, mejor dicho, estuviera yo peor. Bueno, muchísimas gracias. A ti, muy amable por participar, Luz Mary, y bueno, estaremos aquí para acompañarte desde el corazón. Jardines de Paz siempre, siempre presente para darles este espacio que muchas veces no lo encontramos en una sociedad competitiva, triunfalista, en donde nos dicen que tenemos que ser fuertes, que salir adelante, etcétera, etcétera. Y sí, somos fuertes, salimos adelante porque por eso estamos hoy acá. Bueno, ¿quién más levantó la mano? ¿Dos personas más levantaron la mano? ¿Quién más levantó la mano? Había dos personas que levantaron la mano, pero en este momento no las veo. No sé si hay alguien más que quiera
participar y decirnos si es la primera vez que está acá. Y Buenos que días. Gabriel. ¿Gabriel? Sí, señora, buenos días. Gabriel, bienvenido, Gabriel. Cuéntanos. Bien, señora Margarita, pues sí es la primera vez que dicen, la primera y yo creo que la última en la que uno pierde su ser querido como la madre. Oh, sí. Y Pero dice que lastimosamente no hay audio, ya Mercedes. queda un vacío Se fue el grande. audio. Sí, Y sigue, pues Gabriel. no, quisiera pues darle las gracias por el apoyo que nos están brindando ahorita en este momento, pues en el que uno está atravesando en su vida. Y pues, así como dicen, tratar de seguir adelante mientras Dios lo tenga uno con vida, porque pues nadie está exento de esto, ni tampoco está preparado para esta situación que es un poco compleja y que pues si vemos es algo difícil que toca, como dicen muchas veces, tratar Bueno. de tener la paciencia y la calma para poder Está afrontar. Fernando Niño. Listo, Gabriel. Esperamos que con lo que compartamos hoy, las reflexiones sean un bálsamo. De alguna manera, ninguna conferencia, ninguna medicina, ningún remedio te va a quitar el dolor y la tristeza de perder a tu madre. Como dices tú, es la primera y la única vez que uno pierde a su mamá. Confiamos es que este espacio te permita a ti encontrar herramientas y encontrar factores de coraje y de valor que sé que habitan en ti y en cada uno de ustedes para seguir el día a día y aprender a vivir con la ausencia, con la no presencia de nuestros seres queridos, pero entendiendo que nuestros seres queridos cuando mueren no desaparecen, sino que forman parte de nuestros afectos y siguen siendo parte importante de nuestra vida, de nuestro corazón, de los sentimientos y del diario vivir. Mercedes Bermúdez levantó la mano también, entonces si quieres, Mercedes, desactivas tu micrófono y nos compartes tu sentir, el por qué estás aquí, para qué viniste hoy. Mercedes, ¿levantaste la mano? Hola, Listo, hola, Mercedes. buenos días. Hola, hola, Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Mi papá falleció ahorita el 14 de septiembre. Muchas gracias por esta reunión, porque pues la verdad siente uno que es un acompañamiento, ya que pues mi hermana y yo somos un poco solas y les agradezco mucho por esta participación. Bueno, a ti muchas gracias, Mercedes, por contarnos, por abrirnos tu corazón y por tu presencia, porque tu presencia es valiosa para nosotros en la medida en que nos indica que algo estamos buscando. Queremos que algo que de lo que nos digan nos pueda ayudar y nos pueda servir para asumir este recorrido y este camino que nos espera. Bueno, Muchas gracias. dicen 3 participantes más levantaron la mano. Vamos a escuchar estos 3 últimos y damos por inicio a nuestra presentación de PowerPoint y una canción que les tengo muy bonita para todos. La gente insiste en que no escuchan, que no tienen audio, pero yo creo que es en sus computadores que tienen que habilitar la función para que tengan el audio, porque si fuera de mi parte, pues nadie me estaría escuchando, ¿no? Súbale el volumen al audio de ustedes, ¿no? Yo tengo mi audio a lo máximo del volumen, entonces no creo que sea un problema de mi señal o de mi sistema, sino de pronto de la señal de ustedes o del computador de ustedes. Doctora, Entonces, buenos días. De pronto, como para ayudarles un poquito a los que no están escuchando o no lo escuchan, en la parte inferior de la pantalla hay un botoncito que dice desactivar audio. Cuando aparece, da la opción de Wi-Fi. Si le dan Wi-Fi o llamada, pueden escucharla. muchísimas gracias, porque si realmente creo que si el problema fuera de nuestro sistema, pues nadie me estaría escuchando. Entonces, sí creo que es importante que cada uno revise.
Bueno, hay alguien que está levantando la mano que dice usuario de Zoom. Está terminando con Siciliano y lo más yo creo que viene por la noche. ¿Quién levantó la mano para hablar? Doctora, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Henry Omar Benavides Moreno. Pues doctora, en principio agradecerte por las conferencias. Es la primera vez que Jardines de Paz nos invita. La verdad estoy atravesando un dolor inmenso. Mi madre murió el 26 de septiembre y la verdad era mi compañía, mi apoyo. Yo pues vivía con ella y la verdad en este momento estoy atravesando la soledad inmensa porque ella era mi esposa. ¿Dónde están Alfonsina? ¿Las conoció? Sí. Por favor, los demás cerrar los micrófonos porque están interviniendo y irrumpen en lo que está hablando la persona. Sí, continúa. Bueno, la persona que estaba hablando, ya como vemos, ya hay varias personas que hablan de la muerte de su madre. Es un duelo muy fuerte, tengamos la edad que tenga. La persona es un duelo que se vive desde la orfandad. Perdemos el vínculo primario, que es la persona que nos dio la vida junto con nuestro padre, y suele ser un duelo bastante fuerte, bastante duro, máxime, como lo decía la persona que nos acaba de compartir su experiencia dolorosa. Vivía con ella y digamos que eso hace que el vínculo pues tenga unas connotaciones diferentes, no porque ame más ni porque tenga mayor dolor que otras personas, sino porque el tipo de relación que se tenía con la persona que murió, pues va también a definir de alguna manera este recorrido del duelo. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguien más levantando la mano? Livia y Eduardo, y ya con ellos dos vamos a dar comienzo a nuestra conferencia de hoy, a nuestra charla. Entonces, te escuchamos, Livia. Aló, buenos días. Buenos días, Livia, bienvenida. Gracias, doctora. Es la tercera vez que estoy en una conferencia que ofrece Jardines de Paz. Agradezco por esas conferencias. Lo que yo quiero manifestar esta ocasión referente al tema que vamos a tratar el día de hoy sobre las emociones. Sé que todas las emociones son diferentes, pero también pues quiero entender en esa conferencia cuando tenemos personas alrededor que no han padecido, en mi caso, que se fue mi madre, no entienden, ¿sí? De pronto las reacciones que tenemos, ¿sí? Así es. Entonces, o sea, tu inquietud es ¿cuál en especial, Livia? ¿Tú quieres que ellos entiendan lo que tú estás sintiendo? Que eso no lo van a entender, porque una persona solo puede entender cuando tiene una gran capacidad de empatía, de comprensión y de solidaridad, y especialmente cuando las personas ya también de alguna manera han pasado por un duelo. Y de resto, exacto. Entonces, de resto, mija, ¿sabes qué? Es muy difícil que alguien comprenda lo que tú estás sintiendo. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es a que tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones, y si hay alguien afuera que nos está impidiendo, pues simplemente le decimos, mira, te voy a pedir un favor, que respetes mi duelo, que respetes mi forma de llorar, de expresar y de vivir mi dolor. Te pido por favor que no intervengas, porque esa es la manera como yo quiero hacerle el duelo a mi madre. Entonces, con amor, doctora, con cariño, vamos a poner límites, porque la gente muchas veces o no entiende, o la mayoría de las personas lo que pasa es que se angustian de ver a una persona triste llorando, y entonces creen que la mejor manera de ayudar es, ay, no llore, mire que no la deja descansar, mire que con eso entonces usted la retiene y la hace sufrir, o mire que es que usted se va a enfermar, o no haga esto porque esto es malo, o esto, bueno, en fin, las personas lo hacen porque realmente no tienen un conocimiento ni una comprensión
interna de lo que es un duelo y de lo que significa para cada persona, porque cada persona tiene un sentir diferente, tiene una manera de asumir su pérdida de manera diferente y por eso no nos podemos comparar. Y la misión que nos queda a nosotros es, con mucho respeto, con mucho cariño, le decimos, ¿sabes qué? Respeta mi duelo. Déjame hacer mi duelo a mi manera y si a ti no te gusta o si a ti te desagrada verme como me estás viendo, entonces pues déjame porque yo voy a vivir mi duelo a mi manera. Ahorita vamos a mirar cuando un duelo sí se puede volver enfermizo o patológico y cuando un duelo es natural y es sano y corresponde realmente al dolor de la pérdida. Entonces, bienvenida Livia. Gracias. Y espero que lo que Gracias, hoy doctora. mostremos aquí te ayude también especialmente a aprender a poner límites amorosos con las personas que no te dejen vivir el duelo a tu manera en el tiempo que tú necesites. Exactamente, así es. Yo sé que todo tiene un tiempo, pero también hay que respetar ese tiempo, ¿sí? Claro, y el tiempo es tuyo, el tiempo no es el del vecino ni el de más allá, sino es tu tiempo, es un tiempo emocional, es un tiempo espiritual, no es un tiempo cronológico, no es que el duelo dura 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, no. Es el tiempo espiritual y el tiempo emocional el que te va a dar la pauta para ir avanzando e ir avanzando no significa que en 5 años, son 6 años, son 7 años, por algún evento en especial tú vuelvas a llorar a tu madre. Y eso no significa que no hayas hecho el duelo. Bueno. Ok, listo, doctora, Livia. gracias. Bueno, ok. Eduardo, y ya, y paramos aquí porque yo sé que todos quieren hablar y yo quisiera escucharlos a todos. Buenos días, Eduardo. Te estamos Buenos días, escuchando. gracias. Mira, soy la esposa de Eduardo. Okay. Estoy en vocería tanto de mi madre, que perdió a su hijo, o sea, mi hermano, y de mis hermanas. Les agradezco infinitamente porque hace 12 años también estuve en una conferencia presencial hermosísima, nos ayudó mucho, nos limpió el alma y sobre todo va dirigida a que mi madre tenga un poco más de tranquilidad, de paz, de fortalecimiento. Bueno, mil gracias, Dios los bendiga. Gracias a ti y recuerden que si bien es cierto los duelos no se pueden comparar, cada duelo sí tiene unas emociones y sentimientos diferentes. No son comparables, pero sí son diferentes. Y para tu mamita en especial, el duelo de un hijo es una de las pérdidas más fuertes que un ser humano puede afrontar. Entonces, creo que más fuerte que un padre. Yo sé que todas son terribles porque mi todas, padre fue terrible, todas son dolorosas, pero la muerte de un hijo está estudiado científicamente, es uno de los dolores más desgarradores, llamémoslo así, porque pues es que un hijo viene de nuestras entrañas, ¿no? Eso no significa, vuelvo y repito, que los otros duelos no sean igualmente dolorosos, intensos y desgarradores, pero pues para tu mami que la tienes hoy aquí, vamos a acompañarla de una manera amorosa y para todos los que estén aquí que hayan perdido a su mamá, a su papá, a su esposo, su pareja, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, para todos va este abrazo cariñoso de Jardines de Paz en este encuentro reflexivo de todos los años, de todos los meses. Nosotros ya llevamos, como tú lo dijiste, tú estuviste presencial, fuimos los pioneros, Jardines de Paz, en tener estos espacios en parques, luego lo tuvimos junto con la Fundación Omega, y ahora, dadas las circunstancias y acomodándonos al devenir de la vida y a las situaciones que nos llevan a cuidarnos y a estar en casita, decidimos acompañarlos desde esta virtualidad que sigue siendo igualmente amorosa y cálida desde el lugar de Jardines de Paz hacia sus corazones. Bueno, Rafa, me gusta empezar siempre con una canción para conectarnos precisamente con esas emociones, con ese cúmulo de sensaciones y emociones que van apareciendo. Entonces los dejo en compañía de Daniela Nanetti y Johan Villamil, dos cantautores.
Bueno, muchas gracias a Daniela y a Joan, cantautores que nos acompañan la mayoría de estas charlas, de estos encuentros. Esta es una canción de Kraken, un grupo rockero colombiano. El cantante de la banda falleció por un cáncer, ¿no? Y pues obviamente esta canción hace alusión precisamente a eso, ¿no? A la ausencia, al recuerdo, al vacío que queda cuando muere un ser querido. La canción lo dice de alguna manera. Yo, pues como ustedes verán, hoy estoy muy conmovida. Estoy muy conmovida porque precisamente en este mes de octubre es el aniversario de muerte de mi hijo. Y entonces, pues para mí también es una fecha significativa. Hace muchos años murió. Sin embargo, todos los años lo recuerdo con cariño, con gratitud, con nostalgia. Sí, hay años en que uno recuerda con mucha más tristeza y nostalgia, pero hay años en que se recuerda con la serenidad de saber que dimos lo mejor que pudimos, hicimos lo mejor que pudimos durante su transitar por este mundo. Mi hijo tenía 18 años y obviamente ha sido uno de los golpes más duros que he afrontado como ser humano. Y eso fue lo que me llevó a prepararme, a especializarme en este tema del duelo y en acompañar a las personas, porque cuando yo viví mi duelo, en esa época no se hablaba de esto. Por favor, cerrar los micrófonos. No se hablaba de duelo, no había un acompañamiento como tal vez hoy sí se contempla dentro de los servicios de salud y psicológicos. Y pues realmente ha sido parte de mi misión en esta vida, ser instrumento facilitador para las personas que de alguna manera están viviendo sus procesos de duelo. Y la letra lo dice de una manera muy contundente, dice: en súplicas de amor me he convertido, no encuentro una salida y me siento morir. Y realmente así nos sentimos, ¿no? Nos sentimos a veces que nos vamos a morir, que no vamos a poder con esto, ¿no? Vamos a ir poniendo ya la presentación para ir avanzando en el tema de... Aquí está. Bueno, cuando las emociones son nuestras aliadas, listo. Entonces, dice, no encuentro una salida y me siento morir. Claro, al comienzo, pasados los primeros minutos, horas o días de shock, de sensación de anestesia emocional y de realidad, sentimos un inmenso vacío y una inmensa sensación de que no vamos a poder con esto, ¿sí? Luego dice, mis huellas bajo el sol hoy sienten frío. O sea, miren esta frase tan fuerte. O sea, a pesar de que haya calor afuera, a pesar de que haya un sol, a pesar de que la vida continúa, mi alma siente frío. Yo siento frío, siento el frío de la ausencia, del vacío, de la muerte, del nunca jamás, del no retorno, del no te voy a volver a ver. Y ese es un frío que no es tanto el frío corporal que pudiéramos sentir en un invierno, sino el frío que deja esa ausencia. Dice, buscando una respuesta, me perdí. Claro, porque es de las cosas que primero hacemos. Preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Pero por qué de esta manera? ¿Pero por qué si hubiera podido haber sido diferente? Buscando una respuesta, me perdí en la incertidumbre, me perdí en lo inesperado, me perdí
y no sé, dice la canción, no sé si huir o afrontar este dolor. La primera sensación que tenemos cuando perdemos a un ser querido es la sensación de huir, de negar, de no enfrentar lo sucedido, de no hablar de lo sucedido, de bloquear las emociones, de bloquearnos a nosotros mismos para negarnos la posibilidad de asumir un proceso de por sí doloroso, intenso y desgarrador. Pero entonces tenemos la opción de elegir si huir o afrontar. Afrontar que mi ser querido murió, que me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes, pero no fueron diferentes. Las cosas son como son y como suceden y como están sucediendo. Entonces, afrontar es parte de nuestro proceso de duelo, porque el huir de alguna manera, el evadir, lo único que hace es postergar ese proceso de duelo que es ineludible, que es imposible de guardar en un baúl y hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada. Eso no existe. Y quien les diga que eso es así, está muy equivocado o ha hecho un duelo de una manera que seguramente a partir del tiempo y más adelante retome con una intensidad de un tsunami que lo arrase. Muchas personas a veces no hacen sus duelos de manera adecuada y más adelante en la vida ocurre un suceso, la pérdida de un trabajo o le robaron o alguna cosa y esa persona tiene una reacción desbordada. ¿Y eso por qué? Porque no hizo los duelos. Entonces el duelo aparece como un volcán, como un maremoto en una circunstancia que tal vez hubiera podido vivirse de una manera mucho más adaptable, pero como no hicimos los duelos anteriores, entonces se nos van acumulando en la vida. ¿Ok? Dice, ¿dónde queda la canción? Dice, ¿dónde queda todo aquello que viví? Cada palabra y lo que viví, ¿dónde queda? Claro, porque a veces creemos que cuando la persona muere todo va a desaparecer y eso no es así. La historia vivida, lo compartido, lo amado, lo temido, lo peleado, lo discutido, las cosas agradables y desagradables que hubo en nuestra vivencia, en ese compartir, todo queda. Todo queda. ¿Dónde queda? En la huella que esas personas dejan en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, porque nada de eso desaparece, porque la muerte se lleva el cuerpo, pero la muerte nunca, nunca podrá llevarse ni los recuerdos, ni el amor, ni los sentimientos, ni lo vivido con esa persona. Entonces, ¿dónde queda? Tú le buscas un lugar. Para algunas personas, según sus creencias religiosas o sus creencias espirituales, pues buscarán un lugar. Para algunos estarán en jardines ahí, en ese bello parque que estamos viendo en este momento, y allá van y llevamos flores y les hablamos y los visitamos. Para otros, no sé, lanzarán sus cenizas, las sembrarán en un árbol o las lanzarán a un río, etc. Para otros que creen en la existencia más allá de la muerte, pues habrá un cielo, un nirvana, un lugar especial donde van las almas cuando mueren. Para los que no creen nada, para los que creen que con la muerte todo se acaba y todo finaliza, de todas maneras hay algo que queda. Claro que hay algo que queda. Y es ese amor. Y es ese recuerdo que si ustedes quieren, que es el lugar más bonito donde puedan colocar a sus seres queridos, y es en su corazón, aquí en este espacio emocional, dentro de cada uno de ustedes, en esos recuerdos, en la memoria y en la huella, tanto que ustedes dejaron en ellos como la que ellos dejaron en ustedes. Dice, el ayer que se fue y no regresará, deja huella y empezó un camino, ¿sí? El ayer no va a regresar. Lo que ya hicimos, lo que vivimos, no lo vamos a volver a tener. Ya no hay un futuro con esa persona, por lo menos un futuro presencial. Pero en este presente, aquí y ahora, con este dolor que nos embarga, también hay un presente de amor, hay un presente de gratitud por lo que vivimos con esas personas.
por todo lo que en esa persona aprendimos, por el mejor ser humano que somos hoy a partir de ese encuentro con esa mamá, con ese papá, con esos hermanos, con esa pareja, con los hijos, con los nietos, con los primos, los tíos, con cada persona que toca nuestra alma. Cuando muere, deja huella y deja un aprendizaje y nos hace conocer mejor. Y la muerte, ese gran temido, eso que tememos tanto, es el gran maestro, porque la muerte es ese maestro que nos desnuda, ese maestro que nos quita máscaras, ese maestro que nos hace ver realmente quiénes somos frente a lo ocurrido, cómo vamos a asumir este dolor y esta tristeza y esta ausencia, de qué manera queremos vivir y de qué manera vamos a relacionarnos y a recordar a nuestros seres queridos, si los vamos a recordar desde la tragedia, el sufrimiento, la victimización, el no permitirnos vivir, o si lo vamos a vivir desde el recuerdo agradecido, desde la gratitud inmensa de lo que esas personas dejaron en nuestra vida. Vamos a ir mirando entonces las diapositivas. Bueno, yo no los veo a ustedes, pero yo no sé si ustedes me ven a mí, me avisan. Bueno, cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Entonces, la muerte es eso, ¿no? Un desafío que de todas maneras implica un salto, un reto, un ponernos a prueba nuestro coraje, nuestra voluntad de asumir esto con el dolor, obviamente, con todas las emociones que están implícitas, pero también con la posibilidad de un cambio, porque después de vivir un duelo, lo queramos o no, seremos diferentes. Vamos a cambiar muchas cosas de nuestro estilo de vida. Vamos a cambiar nuestras prioridades, muy probablemente antes de perder a un ser querido y de asumir la realidad de la muerte y de la ausencia y del nunca jamás. Vivíamos la vida de una manera muy probablemente después de la muerte. Decidamos y elijamos cuáles van a ser nuestras prioridades, de qué manera queremos vivir nuestra existencia el tiempo que nos corresponde. El duelo, entonces, es un proceso, no es un estado. O sea, yo no vivo el duelo como yo estoy en duelo, como quien dice aquí yo estoy, de manera pasiva, resignada, sumisa, ¿no? Esperando a ver que esto se me pase. No, así no se vive el duelo, porque como tal es un proceso, y un proceso implica un camino, implica que yo soy la que de alguna manera trabajo, la que yo produzco un movimiento interno, emocional, físico, mental y psíquico, y que constituye ese proceso de adaptación. Cuando hablamos de adaptación, que es distinta a la aceptación, porque en la aceptación hay más una connotación resignada, pasiva, como de tocó, como que bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, en un proceso de adaptación significa que yo puedo pelear, que yo puedo reaccionar, que yo puedo sentirme furiosa, que yo puedo gritar, que yo puedo llorar, que yo puedo reclamarle, qué sé yo, al mundo, a la vida, a las circunstancias, a un Dios, al que sea que yo sienta que de alguna manera intervino. Entonces, un proceso de adaptación que significa aprender a digerir, masticar lo vivido para poderlo digerir y para poderme quedar con lo que me sirva, con lo que me haga crecer durante este dolor, y desechar aquello que sea un bloqueo o un obstáculo, llamémoslo así, durante este caminar y durante este transitar por mis emociones. El duelo es aprender a vivir con la ausencia, con la nostalgia y con los recuerdos, jamás con el olvido. Porque hay gente que cree que, ay, yo ya elaboré el duelo, porque el duelo significa que yo ya no vuelvo a llorar nunca más y que ya olvide a mi ser querido, ¿no, señor? Entonces, por eso hay mucha gente que no hace el duelo, porque cree que el duelo es olvidar y dejar de llorar y ya nunca más volver a hablar de la persona. Eso no es cierto.
porque quien ha tenido un vínculo fuerte y significativo con alguien, jamás lo va a olvidar, siempre va a estar presente y lo va a recordar, algunas veces con alegría, algunas veces con nostalgia. Podría decirse que el duelo consta de muchas fases, pero hay muchos teóricos que hablan de varias fases, de 5 fases, de 8 fases, de 3, pero yo diría que en esas 3 fases que vamos a explicar ahorita están comprendidas las otras 5 o las otras 8 que hablan muchos teóricos del duelo. La primera fase es la urgencia de recuperar lo perdido, y en esta fase obviamente es esas reacciones en donde yo grito, pregunto, pero ¿por qué? Y lloro y me cojo la cabeza y no entiendo y reacciono y voy y vuelvo y pregunto y estoy como en un espacio de letargo, de anestesia emocional, de choque emocional, en donde todavía voy a necesitar de un tiempo para poder asumir la realidad de la pérdida, asumir la palabra muerte, poder decir mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermano murió. Esa palabra se demora mucho porque usamos eufemismos que no nos ayudan, como emprendió un viaje, se fue al cielo, se quedó dormidito, pasó a mejor vida, etcétera, etcétera. Y nos va a tomar un tiempo poder usar la palabra muerte. Entonces, en esa primera fase de recuperar lo perdido, es una especie de estado de zombie, de anestesia emocional, en donde todavía las emociones están, digamos así, relegadas a esa primera impacto, primera sensación de shock de realidad. Luego viene una desorganización de emociones y de sensaciones, que es ahí precisamente la fase más intensa, más profunda, en donde a veces creemos que nos vamos a volver locos, porque es un cúmulo de emociones sobrepuestas unas sobre otras, que en un momento dado creemos que nos vamos a enloquecer porque no podemos identificar qué es lo que estamos sintiendo, si angustia, ansiedad, miedo, nostalgia, rabia, deseo de morir, desolación, soledad, todas esas emociones, sensaciones y sentimientos que se sobreponen. Una vez que nos permitamos, esta es la fase más larga, es la fase más profunda y a la que hay que prestarle mayor atención. Luego viene, en la medida que nos hemos permitido vivir esas emociones, viene una reorganización y acomodación, y es cuando yo escojo cómo me voy a relacionar con mi ser querido, de qué manera voy a seguir adaptándome a su ausencia, de qué manera voy a aprender a gestionar, expresar y comunicar mis emociones de una manera sana y adaptativa, de cómo ponerle límites a las personas, como le decía a nuestra interlocutora inicial, que la gente la regaña o le llama la atención o nos van a decir que así no es, que usted está mal, que mire, que tiene que ir a donde un psicólogo, donde un psiquiatra, porque usted, sí necesitamos ayuda, porque hay momentos en que el duelo es tan fuerte que sería conveniente que alguien nos acompañara y nos apoyara durante este caminar. Pero en general un duelo sano, adaptativo, es un proceso natural, es un proceso que se puede vivir si nos lo permitimos y si las personas que nos rodean nos acompañan de manera amorosa, de manera acogedora y nos escuchan en la medida en que necesitemos hablar, expresar, hablar de nuestro ser querido, recordarlo, hablar de cómo murió, de lo que nos duele, de la forma en que sucedieron los hechos, y si tenemos un buen escucha al lado, esa será nuestra mejor terapia y nuestro mejor acompañamiento. Y duele, el duelo duele, cada palabra, cada ausencia, cada sensación, ese nunca jamás taladra el alma, nunca más oirás su risa, nunca más un abrazo, nunca más sus caricias, nunca más. Evita suprimir e ignorar tu dolor, atiéndelo, es una parte de tu ser, porque cada persona llora la muerte de su ser querido de un modo diferente. Porque si bien es cierto que el dolor es universal, eso de que en la India y en la China y en el Japón y en Europa vivimos duelos diferentes, no. El duelo es natural.
El duelo es parte natural de nuestra esencia, ya sea que se viva en la India, en la China, en Japón, en Colombia o en Estados Unidos. Lo que hace diferente es la expresión de las emociones. Entonces, por ejemplo, los tibetanos, los hindúes, no manejan su dolor, su tristeza de una manera diferente, tienen técnicas, utilizan la meditación, utilizan sus creencias espirituales para ayudarse. Los colombianos somos más expresivos, tenemos también otras creencias, pero yo diría que lo que yo he visto de verdad, porque yo he tenido consultantes no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo, he visto que sea cual sea el sitio donde se viva, la cultura, la familia, impregnan maneras distintas de vivir el duelo, pero el dolor es el mismo. La sensación de impotencia, la sensación de vacía es el mismo. Lo que pasa es que cada quien gestiona dependiendo de lo permitido y lo no permitido en su cultura, ¿no? Por ejemplo, en algunos países no se permite llorar porque la creencia es que si tú lloras, pues vas a afectar. Hay otras culturas, estamos hablando de nuestras subculturas colombianas. Por favor, cerrar los micrófonos, gracias. En nuestra misma cultura colombiana hay lugares donde está bien llorar, en donde está bien gritar, expresar las emociones, ¿sí? Hay lugares más de, por ejemplo, la planicie cundiboyacense, la gente del interior suele ser más reprimida, más contenida en la expresión de sus emociones, ¿sí? Pero eso no significa que no estén sintiendo. Lo que se hace diferente es la forma de expresar y de gestionar las emociones, de permitírnoslas o no. Entonces, por eso decimos que el dolor es universal, al mismo tiempo es extremadamente personal, es decir, cada uno, porque el duelo es como las huellas de los dedos de las manos. Ustedes fíjense que no hay dos huellas iguales. O sea, podemos ser miles de millones de habitantes en este planeta, pero cada huella es diferente. Cada huella es diferente y cada dedo tiene una huella diferente. Así es el duelo. El duelo es tan personal, tan mío. Hay muchas cosas que son generales y que nos unen, pero el duelo es personal, es mío, es único. Yo soy la dueña. Yo soy la única que puedo saber cómo me estoy sintiendo y yo soy la única responsable de elegir de qué manera yo voy a vivir este duelo y de qué manera lo voy a transformar en acciones de amor y en acciones de crecimiento. Entonces, más que entender académicamente, racionalmente, lo que es sentir y vivir el duelo, se trata de sentir y de canalizar de una manera resiliente y proactiva nuestro dolor. Lo sucedido ni es un castigo ni es una prueba. Es un desafío que nos invita a reconstruirnos, a levantarnos cuantas veces sea necesario. Entonces, muchas personas ven la muerte como un castigo de Dios, como una prueba, como, es que esto me sucedió porque es que yo era muy dura, muy estricta, o yo le peleaba mucho y entonces esto es un castigo de la vida. No, lo sucedido, la muerte no es castigo, no es una prueba. La muerte es un evento tan natural como lo es la vida, porque al lado de la vida está la muerte y al lado de la muerte está la vida. Entonces son dos eventos que además se viven solamente una vez, porque fíjense que uno nace una vez, ¿no? Pues para los que creen en la reencarnación y para los que creen en el nirvana, de que uno nace muchas veces a otras vidas, pues bueno, será, pero de todas maneras, cada nacimiento es único, ¿no? Para el que cree que uno nace varias veces y que uno vuelve a esta vida para aprender nuevas cosas, el que cree que existen la reencarnación y todas estas filosofías, pero pongámosle que para el que cree que uno solo viene una vez, pues igual de todas maneras uno solo nace una vez y uno nace solito, porque uno no nace con un combo al lado, pues sí, ahí está la mamá, está el papá, la mamá te acoge, el médico que te recibe, la enfermera que te limpia, pero realmente son los dos únicos actos sublimes del ser humano, el nacer y el morir.
porque en el morir también nos morimos solos. Uno no es como ¿se acuerdan estos de las pirámides, los egipcios, que cuando se morían, pues se enterraban con todo, con sus joyas, con el perro, con el gato, con las esposas, con los sirvientes, con todo el mundo, porque como ellos creían que se iban para otro mundo, entonces se llevaban a toda su familia, a todo su combo, y pues imagínense ustedes uno morirse y tenerse que llevar a todo el mundo, o lo mismo. Entonces como se murió mi ser querido, entonces yo también me quiero morir con él, porque me quiero ir con él, cuando realmente no tenemos una certeza de que esa muerte nos lleva a trascender a otros estados que no necesariamente son otros estados en donde permanece esta corporeidad. Entonces vamos a recuestionarnos de alguna manera y reflexionar respecto a nuestras creencias, porque la mayoría de las veces el duelo se torna complicado y se torna patológico, dependiendo de las creencias que creemos, y porque si creemos que si nuestro ser querido de pronto pues no era un santo, porque pues además ninguno de nosotros somos santos y todos cometemos errores y equivocaciones y hemos cometido fallas en la vida, pues para muchas personas creer que si esa persona no fue lo suficientemente buena, entonces de pronto hay un infierno o un lugar donde se va a pagar o a expiar lo que se hizo aquí, pues esa creencia puede traernos algunas dificultades. Pero si creemos en un Dios de amor, si creemos en un ser superior de bondad que nos acoge en los momentos difíciles, pues creeremos que todos de alguna manera vamos a recibir el abrazo de la vida eterna, el abrazo de la transformación de nuestro cuerpo en un alma o en un espíritu o en un campo energético, como lo queramos llamar. A lo que te resistes, persiste. Eso quiere decir que entre más yo niegue mis emociones, entre más las reprima, entre yo más evite contactarme y conectarme con mis emociones, pues mi cuerpo se va a enfermar. Entonces, el cuerpo se enferma. Muchas veces después de un duelo, las personas tienden a presentar dolencias, gripas, tienen accidentes, dolores de espalda, lumbago, migrañas, problemas digestivos, y todo eso es de alguna manera porque al no gestionar de manera adecuada nuestras emociones, el cuerpo empieza a enfermarse y a mostrarnos que de alguna manera necesitamos una válvula de escape, y el cuerpo se enferma para mostrarnos la enfermedad como una forma de mostrarnos que no estamos haciendo un proceso de duelo de una manera adecuada. Entonces es importante escuchar nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo nos habla y nos dice. Esconder las emociones, reprimirlas, guardarlas, evadirlas, fingir que no está pasando nada, es el camino más rápido y seguro para enfermarnos. Entonces muchas personas a veces, por esa cultura que les dice que tienen que ser fuertes, que ya está bueno de llorar, que mira, ya es suficiente, ya está bueno, además que tienes que ser fuerte, qué sé yo, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por las personas que te rodean, nos ponemos máscaras y nos escondemos detrás de una aparente fortaleza y de una aparente, digamos así, resiliencia, como si ya hubiéramos procesado de manera adecuada nuestro duelo. Cuando tienes un impacto emocional muy fuerte, como lo es la muerte, y lo vives solo y te lo callas, eso se queda pegado a tus células. El ADN tiene la capacidad de recibir el impacto y el dolor. Cada célula de lo que estamos compuestos, ¿sí?, recibe y atesora ese dolor y lo contiene. Si lo vives y te lo callas, obviamente, pero si lo puedes expresar, ¿cierto? Si lo puedes compartir, si tienes con quién hablar, con quién llorar, con quién renegar, porque en el duelo uno reniega mucho, pues fíjense la imagen que puse, ¿no? Es la imagen de una persona muy angustiada, las manos colocadas sobre la boca, que significa reprimir, callar, contener, ¿no? Pero si tú lo callas, pues eso se te queda adentro de las células y se te va a volver enfermedad.
lo tienes es que hablar, compartir, ¿sí? Expresar, escribir. Una tarea que le pongo yo a todas las personas que vienen a mis consultas, y de hecho se las dejo a ustedes hoy, es escriban sobre lo que sienten, sobre lo que piensen, escríbanle a su ser querido, escríbanle a la vida, escríbanle a Dios, peleenle al médico, peleenle a la enfermedad si fue una enfermedad, peleenle al accidente si fue un accidente, si fue ocasionado por un suicidio, por un homicidio, por una situación adversa que le ocurrió a la persona. Pero exprésenlo, escríbanlo, compren un librito, un diario, peguen la foto de su ser querido y escríbanle todos los días y háblenle y díganle cuánta falta me haces y lo que extrañan de él o de ella, lo que quisieran volver a compartir, cuéntenle cómo está haciendo su vida, cuéntenle también sobre sus avances, lo que les está permitiendo avanzar. Mientras más te demores en hablar, en expresar, en escribir, porque además escribir puede ser también componer una canción, hacer un poema, hacerle, qué sé yo, un dibujo, un cuadro, enmarcar un cuadro con algo que a esa persona le gustaba, ¿sí? Entre más te demores en expresarlo, en hablarlo, en escribirlo, más daño neurológico hay. Por lo tanto, para esos son los amigos, los terapeutas, los consejeros, los sacerdotes, los pastores, la persona, los orientadores, pero la persona que ustedes sientan que pueden ser libres en hablar y expresar absolutamente todo, que pueden ser auténticos, que pueden decir todo, hasta poder decir en un momento dado, ¿sabes qué? También a veces me siento aliviado, me siento aliviada de que mi ser querido haya muerto, porque la verdad tenía una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa, y por fin descansó, y también por fin yo, porque yo estaba sufriendo mucho de verlo sufrir. A veces nos cuesta también reconocer que la muerte puede representar una sensación de descanso y de alivio, y tememos poderlo expresar porque creemos que nos van a juzgar de una manera ¿no? equivocada, cuando realmente no es que nos sintamos alegres de que la persona haya muerto, ni que hubiéramos querido que muriera, sino en el fondo sentimos que ya la persona descansó, ya la enfermedad que lo tenía de alguna manera agotado ya no lo va a hacer sufrir más. El duelo, como trabajo personal dinámico, es un proceso continuo entre la asimilación, la acomodación y la adaptación ante una pérdida de un objeto, de un evento o de una persona significativa. Por lo tanto, aquí tenemos una definición mucho más amplia del duelo, porque no solamente se pierde la parte física de nuestro ser querido, sino hay una serie de pérdidas simbólicas, intangibles, ¿no? Que no son visibles para la gente, como la tomadita de café a las 5 de la tarde, el ir a un partido con esa persona, ya no voy a ir. Entonces, al lado de la pérdida de mi ser querido, hay una serie de pérdidas significativas que ya no van a estar presentes. El hacer el mercado, el ver la telenovela con esa persona, o el ver el noticiero, o era la persona con la que yo siempre salía de paseo, o era la persona que me llevaba el cafecito o el tintico por las mañanas, o era la persona con la que yo iba a cine o iba a teatro, o era la persona con la que tenía discusiones también, porque no solamente es la persona que todo era bonito, agradable, ¿no? También la persona con la que muchas veces tuve discusiones y tuve peleas, pero que yo sabía que de alguna manera en el fondo había un gran amor y un gran cariño, sino que pues como personas diferentes que somos, como personas dispares o que pensamos distinto, pues tenemos también nuestros encontrones, y eso es válido también dentro del amor, eso es válido también dentro de los vínculos y las personas que no son significativas. Más que una resignación pasiva y victimizante, implica un desafío, un reto de reconstruirnos, de caernos y de volvernos a levantar cuantas veces sea necesario. Entonces vamos a ir viendo dentro de esas fases
está la primera fase de shock, que es la evitación, sensación de irrealidad, anestesia emocional, y es una negación terapéutica que nos sirve en un principio para ir asimilando lentamente lo ocurrido. Porque es que si no tuviéramos ese filtro, si no tuviéramos este mecanismo de negación inicial, pues el impacto de la noticia sobrepasaría nuestra capacidad de comprensión y de asimilación de la pérdida, y podríamos ir realmente tener una reacción desproporcionada y casi una sensación casi de volvernos como chiflados, como de que, como no sé, darnos contra las paredes, golpearnos, o a muchas personas que ha ocurrido que al no tener esa contención inicial, se lanzan por una ventana o se le tiran a un carro porque no tuvieron a alguien que de pronto le ayudara a contener, o sus mecanismos internos no estaban lo suficientemente sólidos y tuvieron una reacción desproporcionada cuando se enteraron de que su ser querido había fallecido. Esa sensación de irrealidad que hace que nos tomemos un tiempo para darnos cuenta. Esa negación es una forma de posponer en el tiempo lo que necesitemos para asimilar esa pérdida y protegernos de ese impacto y de esa sobrecarga emocional que les hablaba. Luego vienen diferentes sensaciones, que ya la segunda fase que les hablaba, de ese cúmulo de emociones y sensaciones, sentimientos, tanto y sensaciones fisiológicas, reacciones corporales como emocionales. El abandono y el desinterés es algo que ocurre en los comienzos. Ya no quiero levantarme, no quiero peinarme, no quiero bañarme, no quiero salir, no quiero comer, no quiero que nadie me hable. Entonces me empiezo en un proceso de abandono y desinterés por mi autocuidado. En las fases iniciales esto es natural, pero si esto persevera en el tiempo, sí es importante pedir ayuda y que alguien nos ayude a salir de este marasmo. Luego, obviamente están presentadas en este orden, pero eso no significa que aparezcan en ese orden, ¿no? Para algunos aparecerá otras emociones y sensaciones, pero pues están enunciadas para que cada quien vaya tomando y diga, sí, yo ya me he sentido así, o no, todavía no he sentido eso, o no, yo sí me levanto, me baño, a pesar de que estoy muy triste y muy decaído y de que no tengo ganas de nada, me levanto, me baño, procuro desayunar, procuro cuidar. Entonces, esto está dado es para que si alguno lo esté sintiendo, sepa que es en gran parte natural, pero que poco a poco tenemos que irnos como reto, ayudándonos a salir de ahí. La tristeza, obviamente, la tristeza persiste a lo largo del duelo, que es muy distinta a la depresión, porque hay mucha gente que está en duelo y dice, no, estoy en depresión. Entonces, no, la depresión es una cosa muy distinta. La depresión es una enfermedad, ¿no? Que tiene que ver con la alteración de los químicos del cerebro y que corresponde a una enfermedad que puede darse de forma hereditaria o puede darse de una forma reactiva frente a una circunstancia muy fuerte, inclusive un duelo, pero como les digo, la depresión es una enfermedad y ahí sí habría que ir a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, diferente a la tristeza, que es el estado natural producido por la ausencia y por el vacío que deja la muerte de un ser querido. Luego tenemos también entre nuestras emociones la ira, ¿no? Que aparece ante la impotencia y la frustración de no haber podido haber hecho algo, ¿sí? La ira para mucha gente está catalogada como una emoción mala. Dicen, eso no es bueno, sentir rabia, no es bueno sentir ira. No, las emociones en primer lugar no son ni buenas ni malas. Las emociones son y están para ser sentidas y para ser vividas. Lo que puede ser inadecuado es la forma en que yo voy a gestionar esa emoción. Si yo tengo ira, que tengo derecho a sentirla, porque la ira viene de esa frustración de que las cosas no se dieron como yo esperaba, ¿sí? Y que me va a tomar un tiempo adaptarme.
la puedo gestionar a través del deporte, de la escritura, de llorar, de oír música, de trotar. Si la gestionamos gritando a nuestros seres queridos, golpeándonos, haciendo conductas inadecuadas de autodestrucción, como, no sé, empezar a tomar licor, tomar drogas, fumar más, qué sé yo, no comer, maltratarnos, tratarnos mal porque nos sentimos en un momento dado responsables o culpables de la muerte. Ahí es donde tenemos que pedir ayuda y ver que estamos tomando un rumbo complicado. Aparece la culpa, en una sensación de impotencia de que debíamos o podríamos, ¿no?, haber hecho algo diferente y no lo hicimos. La culpa es muy común en los seres humanos porque si ustedes miran, los animalitos también hacen duelos y a los animalitos también les da tristeza, decaimiento, suspiran, no quieren comer, se la pasan tirados, con carita triste, ellos también lloran. La diferencia de un animalito con nosotros es que el animalito, como no tiene el neocórtex, el cerebro prefrontal donde están todas las capacidades de raciocinio, de interpretación, de sacar conclusiones, de sacar suposiciones, el animalito nunca dice, no, es que mi perrito se murió porque yo por irme al parque a hacer chichi, entonces mientras volví mi perrito se murió, entonces yo soy la culpable, soy una mala madre porque descuidé a mi perrito. Ni tampoco dice, yo tengo la culpa porque el perrito se le salió y pasó un carro y el carro lo mató, entonces yo soy culpable porque no debía haber dejado salir a mi perrito. El ser humano sí tiene la capacidad de interpretar, suponer y de percibirse como el directo culpable o responsable de la muerte de su ser querido, en ese intento de forzar los acontecimientos y de creer que si hubiera hecho algo diferente, el resultado hubiera sido diferente. Entonces, en ese transitar por la culpa, en el duelo, pues es muy común sentirse culpable y sentirnos que hubiéramos podido haber hecho algo diferente o que no fuimos lo suficientemente adecuados, ¿no?, para haberlo evitado. El si hubiera es muy común en los dolientes, si hubiera hecho, si lo hubiera querido más, si lo hubiera abrazado más, si lo hubiera dicho cosas más bonitas, si no lo hubiera regañado. Eso si hubiera son muy comunes en nosotros porque uno siempre siente que le faltó algo, siempre siente que pudo haberle dado más, pero en el proceso del duelo lo importante es entender que, comprender que hicimos lo mejor que pudimos, que la persona que murió también imperfecta, también falló, también nos hubiera gustado haber recibido más cosas de esa persona. Y en ese transitar de la vida, de que somos imperfectos, hicimos lo mejor que pudimos y dimos lo mejor que pudimos. Entonces, por lo tanto, sentirnos culpable de haber hecho más o haber dado más, se soluciona cuando nos damos el permiso de recordar todo lo que sí vivimos, todo lo que sí le dimos, todo lo que sí le aportamos a esa persona y lo que esa persona también nos aportó, ¿no? Por lo tanto, es normal o natural sentir culpa por lo que no se dijo o por lo que se dijo y que pensamos que no, por lo que se hizo o se dejó de hacer, que esto hay que tener mucho cuidado con esto de no generar de manera inconsciente formas de autocastigo o autosabotaje pensando que como yo no fui lo suficientemente bueno para esa persona, yo no merezco vivir y no merezco volver a ser feliz, volver a estar en resonancia con la vida y vivir la vida con intensidad, con amor, con pasión, como corresponde. Otra de las sensaciones que aparece es la pérdida del sentido de la vida, especialmente cuando decimos frases como él era el motor de mi vida, ella era la luz de mis ojos, él era la razón de mi existir, yo vivía para ella, yo solamente estaba para complacerla, para ayudarla, para salir adelante. Cuando decimos esas frases,
que de alguna manera vienen de un vínculo tomado de una manera de pronto muy dependiente o muy simbiótica, porque si bien es cierto que ese vínculo y esa persona fue y sigue siendo muy importante para mí, no puede convertirse ni en el motor de mi vida ni en la razón de mi existencia, porque si no, entonces estaremos claudicando y nos estaremos decretando y sentenciando una muerte prematura emocional, que si bien es cierto nos paramos y respiramos y comemos y trabajamos como zombies, estaremos muertos en vida pensando que si esa persona era el motor de mi vida, entonces ya mi vida no tiene sentido. Y es aquí donde la muerte nos enseña que más allá de los vínculos, de los afectos y de los amores, mi vida como ser humano per se tiene sentido. Mi vida tiene sentido en tanto que lo que compartí con esa persona me complementó y me hizo un ser humano más enriquecido, pero que mi labor, mi tarea en esta vida es continuar sintiendo que el sentido de la vida está dentro de mí, en la misión, en lo que yo vine a hacer a este mundo, más allá de la presencia o de la ausencia de nuestros seres queridos. Otro factor determinante es sentirnos víctimas y entrar en un periodo de lástima y de autocompasión, como si fuéramos los únicos a los que se nos hubiera muerto un ser querido. Y resulta que la gran noticia, y es que a todos, en un momento dado de nuestra vida, se nos va a morir algo. Entonces, pues es importante saber que el rol de víctima, que es cuando sentimos, pero ¿por qué a mí? Es que todo lo malo me pasa a mí, pero es que yo aquí sufriendo, pero ¿por qué? Cuando nos ponemos en el rol de víctima, lo único que hacemos es dejar de asumir responsablemente el trabajo del duelo que nos corresponde a nosotros, porque nadie, como se los he dicho y se lo repito una y otra vez, nadie hace el duelo por nosotros. Eso es una responsabilidad totalmente individual y nuestra. ¿Nos pueden acompañar? Sí. Podemos tener personas al lado que nos abracen, que nos acompañen y que nos ayuden a salir de este dolor, pero el trabajo de duelo es personal, no es transferible. El desinterés, la ruptura con el mundo externo y la desesperanza es otra de las grandes sensaciones que van acompañadas por el deseo de morir, por el deseo de no querer vivir más, por el deseo de renunciar a todas las cosas que motivaban, no, entonces ya no voy a trabajar más, no, ya no voy a practicar más mi deporte, no, yo ya no vuelvo a cantar más, ya no vuelvo a ir a una fiesta, porque se produce una ruptura con el mundo externo, porque nos invade la desesperanza de creer de que ya la vida carece de sentido y carece de motivaciones, porque como les decía, la motivación y el sentido de vida está dentro de nosotros. La ansiedad, que es otro también de los emociones, sentimientos, reacciones, sensaciones que son más preponderantes durante el proceso de duelo, es esa sensación de desazón, perdón, se me salió esto, denme un segundo, no sé, algo hice. Esa angustia, la ansiedad, mire, hay dos factores en el ser humano y es la depresión, es exceso de pasado. Entonces, si yo entro en depresión es porque vivo en el pasado, lo que fue, lo que hubiera podido haber sido, pero porque no hice, pero porque dejé de hacer. Eso nos lleva a una depresión. La ansiedad es exceso de futuro, es exceso de decir, ya no va a estar, pero ¿por qué no está? ¿Y ahora qué va a pasar cuando yo me gradúe? ¿Y ahora qué va a pasar cuando yo me case? ¿Y ahora qué va a pasar cuando yo tenga una enfermedad? ¿Y ahora qué va a pasar cuando yo, no sé, triunfe en mi trabajo? Entonces, la ansiedad proviene de la necesidad de dejar de estar en este presente, en este ahora, que es lo único válido que tenemos, este presente en donde estamos sin nuestro ser querido, con nuestro dolor, pero con el ir caminando a producirnos la posibilidad de permanecer en la vida con nuestro ser querido.
No sé, me salí de la pantalla, sí. No sé qué estoy haciendo, moviendo este cursor. No. La impotencia, la sensación de que, pues que yo no puedo ni siquiera con mi vida, ¿no? Aquí tenemos una figura muy diciente que es como dirían nuestras abuelas, como un alma en pena, ¿no? Como alguien que va encorvado por la vida, porque literal, el duelo a veces se vive de una manera con fatiga, con cansancio, como si tuviéramos un peso sobre nuestros hombros, como si arrastráramos nuestra existencia, ¿no? Al comienzo del duelo, obviamente nuestro cuerpo está cansado porque el dolor es tan intenso y tan fuerte que de alguna manera nuestro cuerpo también se sobrecarga de esas emociones densas, de toda nuestra energía está canalizada por ver cómo vivimos y cómo sobrevivimos a la ausencia y al vacío de nuestro ser querido. Hay una sensación de soledad y de desamparo, y muchas veces podemos estar rodeados de mucha gente, de nuestra familia, de nuestros seres queridos que están ahí de la mejor manera, nuestras amistades, pero la sensación de soledad y desamparo es interna, porque si nos preguntaran en este momento ¿qué te ayudaría a ti? La respuesta siempre sería que me devolvieran a mi ser querido, que mi ser querido volviera a estar aquí conmigo, quiero tenerle conmigo, porque creemos en ese momento que sería la única solución. Pero como eso es irreversible, entonces esta sensación de soledad hay que asimilarla y aprender que poco a poco iremos aprendiendo a dejar de sentirnos tan solo cuando comprendamos y sintamos desde el alma que realmente nuestro ser querido no se fue ni nos abandonó, sino que él permanece dentro de nosotros en el amor, y en cada situación que vivimos veremos cómo está ahí presente con nosotros. El vacío, porque una parte nuestra se muere, de alguna manera ese vacío se siente, básicamente hay dos chakras, el chakra del corazón que queda en el pecho, al nivel de donde están también el corazón y los pulmones, por eso es que la gente en duelo suspira mucho, suspiramos, como si nos faltara el aire, porque realmente nos corresponde hacer un esfuerzo para respirar, porque esa sensación de vacío se siente en el chakra del corazón y en el chakra del plexo solar, que corresponde a la parte donde está nuestro estómago, nuestra parte digestiva, y por eso muchas de las dolencias durante el proceso de duelo tienen que el exceso de apetito o la carencia de apetito, o nos da mucha hambre o no nos da hambre, o tenemos problemas digestivos, toda la comida nos cae mal, o tenemos problemas de estreñimiento o problemas de diarrea, porque realmente el vacío se siente tanto en el pecho como en la parte del estómago y de la parte donde quedan nuestros órganos digestivos. Las imágenes intrusivas, que son sensaciones que no podemos controlar, que son esos flashbacks que nos llegan de los últimos momentos de nuestro ser querido, las últimas palabras que dijo, si lo vimos morir, pues de los últimos momentos, o si nos avisaron después de un accidente, verlo en la funeraria, o verlo en el hospital, o verlo en el ataúd. Todas esas son imágenes que llamamos intrusivas y que aparecen de manera involuntaria. Y la sugerencia es no peleemos contra ellas, porque eso es como ustedes pretender, ¿no?, que antes de un trueno, pues no caiga la luminosidad del rayo. El rayo nos avisa que va a caer un trueno, porque el trueno es el que suena y el rayo es el que produce el impacto luminario como una ráfaga, que pues eso es incontrolable. Así son las imágenes intrusivas, aparecen de manera involuntaria, y la idea es ni controlarlas, ni reprimirlas, ni evadirlas, sino dejarlas que vengan, asumirlas, sentirlas y dejarlas que se van. Porque así como un rayo aparece de manera fulminante,
esas imágenes intrusivas también aparecen en la medida en que les prestemos atención, a sí mismo irán desapareciendo y cada vez serán menos. La idealización fíjense porque es que no sé por qué me sale esto. Listo. La idealización, que es, como decía García Márquez, no hay novia fea ni muerto malo. La tendencia que tenemos a ponerle connotaciones de santo y de lo mejor, era el mejor, era lo más lindo del mundo. Y sí, yo sé que para cada uno de ustedes su ser querido era lo mejor, lo más maravilloso, etcétera, pero hay que tener en cuenta también que esa persona no era perfecta, también tenía cosas que a veces nos molestaban, nos incomodaban, nos desagradaban, y en eso radica amar a nuestro ser querido. Cuando ponemos al fallecido en un púlpito o en un altar y lo idealizamos, de alguna manera eso nos va a congelar más el duelo, porque entonces vamos a sentir más la sensación de que hubiera sido mejor que nos muriéramos nosotros o cualquier otra persona que era imperfecta. Vamos a ver si esto me sale sin la música porque está a un volumen muy alto. El sentimiento de lealtad como última forma de amar. No quiero que te vayas, dolor, porque hemos creído equivocadamente que entre más dolor, entre más suframos, entre más lloremos, era porque más lo amábamos. No, el amor no tiene nada que ver con eso. Hay gente que muchas veces vive su duelo de una manera más serena y eso no quiere decir que no esté con un dolor muy intenso y una tristeza. Cada quien vive su duelo a su manera. Hay gente que necesita llorar mucho y hay gente que no necesita llorar tanto. Hay gente que necesita tiempo para estar a solas, para no oír música, para no salir. Hay gente que puede oír música y puede estar con otras personas y eso no significa que no le duela. Entonces lo que creemos es que si más amamos, más debemos sufrir. Es una forma equivocada o errada de llevar el duelo. El alivio, como les decía, que es una sensación muchas veces soterrada, poco compartida, porque a veces sí podemos sentir alivio cuando muere nuestro ser querido. Si esa persona, por ejemplo, voy a ponerle casos que he tenido, era un habitante de la calle y estaba sumido en las drogas y le avisan a la familia que esa persona murió, que lo encontraron muerto. Eso puede representar un alivio porque pues tener una persona en las drogas, siendo un habitante de la calle, sufre todo, sufre la persona, sufre los demás y la muerte puede significar el cierre y el final de una vida complicada. Una enfermedad terminal crónica con mucho dolor, con muchas dificultades, con muchas situaciones difíciles también, puede representar una sensación de alivio de que nuestro ser querido por fin descansó de esa enfermedad que lo tenía, digamos, en una situación de mucho sufrimiento físico y emocional. El miedo. El miedo es la emoción más difícil de procesar y resulta que si ustedes miran, el miedo está siempre presente. El miedo de quedarme dormido y que mi ser querido aparezca, el miedo a sentirlo, pero el miedo a no sentirlo, el miedo a que alguien más se enferme y se muera, el miedo a que a alguien más de mi familia le pase algo, el miedo a tener que afrontar otra muerte, el miedo ahora que estamos con esta pandemia del COVID, donde tantos seres queridos han fallecido como consecuencia del COVID, porque realmente no es el COVID el que realmente genera la muerte, sino que el COVID entra en un cuerpo que seguramente tenía un sistema de defensas delicado o tenía una enfermedad premórbida o tenía ya algunas fallas a nivel de riñón, de hígado, de pulmones y pues el COVID entra y tiene un efecto diferente en cada persona, pero digamos que en este momento que estamos viviendo este tipo de muerte por COVID, pues es donde más prevalece el miedo de que si ya hemos tenido un ser querido que murió por COVID, tengamos el gran temor, ¿no?
de que alguien más pueda contagiarse, de que alguien más pueda morir. Si miramos, hemos tenido pandemias y hemos tenido epidemias mucho más graves que las del COVID, pero sin embargo, pues obviamente esta ha sido una circunstancia muy especial a nivel mundial, que hace que obviamente sea diferente y se viva de una manera diferente. Y como les decía, el miedo es la emoción más difícil porque el dolor uno lo puede llorar, lo puede gritar, lo puede expresar. La rabia también la puedes gritar, patalear, puedes dar puños en una almohada, pero el miedo generalmente te atrapa silenciosamente en tu corazón y se te queda en la memoria de las células y te queda haciendo daño dentro de tu cuerpo. Lo complejo de la muerte es vernos obligados, ¿sí? Para los que no hayan visto esta película, se llama Up, se escribe U-P. Es una película bellísima de dibujos animados, donde se trabaja precisamente el duelo, ¿no? Es una pareja de toda la vida y pues por circunstancias de la vida, vuelvo y repito, la muerte ni es un castigo, ni es una prueba, ni es algo que viene para, qué sé yo, no sé, quitarnos algo. Es una parejita en la que el Señor pues, le corresponde vivir su viudez. Se las recomiendo que la vean incluso con los jóvenes, con los niños, para que de alguna manera vean un proceso de duelo contado de una manera amorosa, de una manera hermosa, de una manera resiliente, proactiva. No se las cuento al final porque pues, la idea es que la vean. Pero, como les decía, que lo más difícil de la muerte es que nos vemos obligados a recibir la muerte de nuestro ser querido, a recibir ese nunca jamás definitivo, inmodificable, irreversible, terminante y desgarrador, porque es, como les decía, la vida y la muerte son dos episodios únicos en la vida y que no podemos experimentar por cabeza ajena, porque pues nadie cuando vamos a decir, no va a decir, mire, uno cuando nazca le va a pasar esto y le va a suceder esto y usted va a sentir eso. No, uno nace y siente lo que le correspondió vivir, ya sea que nació vía natural o que nació por cesárea o que de pronto tuvo complicaciones en el parto y de pronto fue un bebé meconeado que tocó meterlo o que nació prematuro y tuvo que estar en una camarita de recuperación. A uno nadie le dice cómo es que van a hacer, pues cuando uno va a morir tampoco, porque el que ha muerto no ha vuelto para contarnos cómo es la muerte, ¿no? Hemos tenido experiencias cercanas a la muerte que hablan de una sensación de paz, de tranquilidad, que hablan de un túnel de luz, que hablan de que uno entra en una sensación en donde el dolor físico se acaba y hay una sensación de mucha tranquilidad y de paz, pero pues esos son todos referentes de personas que han estado en estado de coma o en estado vegetativo y bueno, podemos pensar que es una realidad lo que ellos sintieron, pero también podemos pensar que puede ser una alteración bioquímica del cerebro a nivel neurológico que al estar en estado de coma, ya sea inducido o vegetativo, la persona percibió y sintió esas sensaciones de agrado en un estado de inconsciencia del ser. Entonces, en ese transitar por la muerte, que es una experiencia única, pues es la constatación de que el ser perdido no se va a recuperar, ¿sí? Y seguimos viviendo con un agujero en el pecho, como ese que vimos, abrigando la mínima o enorme esperanza que después de nunca jamás exista algo, quizás otro lugar donde retomar esto que hoy es un gran punto final. Pero por ahora, más allá de si existe o no un cielo, un nirvana, las Pléyades o otros espacios transitables por nuestro espíritu, nos corresponde desde lo humano vivir y desde lo psicológico y lo corpóreo, las emociones y sentimientos que son propias a nuestro ser. El dolor nubla mi mente. Así que si olvido devolverte una llamada, si me ves mal arreglada en la calle, y he perdido mis llaves por enésima vez, si no puedo recordar una cita,
¿O cuándo fue la última vez que comí? Si encuentras que no presto atención, por favor, perdóname. No estoy loca, no estoy loco, estoy en duelo. Así nos sentimos. Para sanar hay que sentir, así de simple. Para sanar un duelo, para transitar un duelo, hay que sentir. Liberar ese, ¿te acuerdan la espalda que les mostré de ese grito? Porque cuando reprimimos el duelo, se nos vuelven enfermedades y manifestaciones fisiológicas, pero cuando sentimos, abrimos la posibilidad de transitar por nuestras emociones y de alguna manera dejar fluir esas emociones y liberarnos de la negación y la represión que nos produce el bloquear esas mismas emociones. Esas emociones, ¿no?, que están ahí para ser vividas, a veces nos cuesta trabajo identificarlas. Nos cuesta trabajo porque a veces no sabemos si estamos tristes o si estamos bravos o si nos sentimos con ansiedad o si lo que tenemos es un trastorno de pánico o si lo que tenemos es una ira de esas terribles o si sentimos es un vacío. O sea, como nos cuesta, entonces la tarea es volvernos responsables de cómo identificarlas, cómo saber si me siento triste, brava, ansiosa, apesadumbrada, etcétera, y ver de qué manera las gestionamos para poderlas expresar también de una manera funcionalizada. Esta es otra película que les quiero recomendar, que se llama Intensamente. También es una película de dibujos animados que habla de las emociones, ¿no? Para que nos ha costado mucho la inteligencia emocional del ser humano, está muy poco desarrollada porque de chico nos han enseñado que está bueno esto y está malo esto. Que si lloras está malo, que si te pones bravo está malo, que si reniegas está malo, que si sientes pena está malo. Entonces nos han enseñado que las cosas son buenas o malas y resulta que, como les dije al comienzo, las emociones y las sensaciones ni son buenas ni malas y que lo importante es poderlas identificar para gestionarlas de una manera sana, funcional, que nos permita trascender a cada emoción. Entonces les recomiendo también esta película, que la vean en familia, se llama Intensamente, que les va a mostrar de alguna manera cómo gestiona cada emoción, qué siente cada emoción y qué les muestra y cuál es el aprendizaje de cada emoción. Revisar mis creencias también es parte de esa tarea, ¿no? Valores, paradigmas, pensamientos, suposiciones ante la vida y la muerte. Si yo soy de los que digo que la vida es un valle de lágrimas y que aquí venimos a sufrir y que no sé qué, y que la muerte es la tragedia más grande del ser humano, pues así voy a vivir la vida y voy a vivir la muerte. Entonces un duelo es una invitación a revisar si vemos el vaso medio lleno, medio vacío, o si lo vemos las situaciones como una tragedia y como una cosa que nos genere el sufrimiento, o si vemos la vida, la muerte y las circunstancias que nos ocurren como una posibilidad de trascendernos a nosotros mismos, de romper con esos mitos, creencias y tabúes con las que hemos crecido a través de la educación, a través de los miedos de nuestros ancestros y de toda esa serie de pensamientos que nos llevan de alguna manera a percibir la vida y la muerte como eventos diferentes a algo natural que nos corresponde a todos los que estamos en este plano corpóreo. Otra tarea del duelo es canalizar mis reacciones, no es de ninguna manera reprimirlas, ni bloquearlas, ni ocultarlas, ni entonces yo no me voy a mostrar ante los demás, sino que las canalizo de una manera sana a través del canto, la música, un deporte, el arte sobre todo, pintar, dibujar, tomar un curso de macramé, de carpintería, de pintura, etc. Darme permiso de sentir y estar triste, molesto, temeroso, sereno, desolado, inquieto, afectuoso, culpable, irritable, cansado, envidioso, frustrado y amoroso. Me voy a dar el permiso de sentirme como me quiero sentir y de canalizar cada una
de esas sensaciones y emociones de una manera favorable para mí y para las personas que me rodean. Pero lo primero y lo más sano de todo es reconocer y darme el permiso de sentir y estar como se me dé la gana. Reducir la victimización es otra tarea del duelo, es incrementar la responsabilidad. Si yo me siento culpable, víctima, yo soy la culpable y por mí se murió, yo no hice y yo sí hice, pero ¿por qué no esto y lo otro? Pues le estoy dejando en manos de mis emociones de culpa y de victimización la responsabilidad. Entonces, así como vemos esta imagen, es la posibilidad de cambiarme, al igual que las serpientes y ciertos animales que cambian de piel, es cambiar la piel de la victimización, del sufrimiento inútil, por la acción de sacar mis alas en una transformación, al igual que la oruga se transforma para volverse en una mariposa que puede volar nuevamente después de trascender y de crecer a través de este proceso. Otra tarea es renunciar a la sumisión, a la resignación, ¿no? Porque de alguna manera cuando nos resignamos y asumimos de manera pasiva la muerte de nuestro ser querido, estamos renunciando inmediatamente a la libertad de elegir de qué manera yo voy a vivir este duelo, a elegir de qué manera yo voy a ser de aquí en adelante, a elegir en total libertad de qué manera voy a recordar a mi ser querido y de qué manera me voy a relacionar con él de una manera sana. Evitar comparar mi duelo y las pérdidas con el de otras personas, ya lo dijimos, cada persona tiene un duelo de una manera diferente. Nuestro cerebro es un laberinto que recorremos cada quien a su manera. Entonces, la idea aquí no es a mí me duele más, a ti te duele menos, yo lloro más, entonces yo lo quería más. No, el comparar lo único que sirve es para destruir la forma y respetar e invalidar la forma en que hacen los demás y en la forma en que lo hacemos nosotros también. Observar mi actitud ante lo sucedido, si lo quiero observar, si esa actitud la estoy tomando desde la parte trágica, dramática, o desde la parte de la tristeza sana, el dolor, los recuerdos y la nostalgia. Sí. Observar y revisar mi adicción al drama y al sufrimiento, como les decía, salir del rol de víctima y constituirme el dueño absoluto de mi duelo, el creador absoluto de mi proceso, para recordar a mi ser querido con honor, con dignidad y con el agradecido recuerdo por la huella y por el paso que deja en mi corazón y en mi vida. Identificar los mecanismos de defensa que utilizo, como la racionalización. Mucha gente dice, no, aquí no ha pasado nada, esto es el ciclo natural de la vida, todos vamos para allá, todos vamos a morir. Tampoco se trata de eso. O la negación, aquí no se habla de eso, entonces no miramos las fotos, no hacemos nada y evitamos de alguna manera confrontar. Los mecanismos de defensa, como su mismo nombre lo dice, nos defienden, nos impiden dejar el libre y fluir de nuestras emociones naturales. Aprender a pedir ayuda. Hay que aprender a pedir ayuda, porque si no pedimos ayuda, entonces nos encerramos, nos ensimismamos y muchas veces hacemos un duelo de una manera, digamos así, errada o difusa o equivocada, porque creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, en el compartir, en el expresar con otras personas que tal vez sepan sobre duelo o que hayan pasado por ahí y que uno vea que es una persona que me escucha, que me valida, que me permite llorar y me permite expresar, esa es la ayuda que más nos corresponde. Se vale estar triste a veces, se vale estar rotos de vez en cuando. Se vale no siempre ser la persona alegre que todos quieren. Se vale no querer hablar con nadie, se vale dejar que el corazón llore hasta secarse. Se vale ser humano. Una frase de Nietzsche, a pesar de que él era un filósofo existencialista que decía que no creía en Dios, y resulta que era una persona que fue capaz de crear esta frase
de darnos el permiso, de que nos podemos dar el permiso y sentir lo que queramos sentir. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, ni cómo sobreviviste, ni cómo estás aquí hoy parado, escuchando esta charla, que hoy que te levantaste para estar a las 9 de la mañana y el esfuerzo que te representó estar aquí. Entonces, una vez que la tormenta termine y que no sepas cómo te levantabas cada día a bañarte, a vestirte, a retomar tus rutinas, a hacer lo que te correspondía, ya sea trabajando o cuidando tus otros seres queridos, o cuidando tus hijos, o tu pareja, o tus otros personas que tú, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente, pero de una cosa sí puedes estar seguro o segura, y es que cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Y de eso se trata esta tormenta, de cambiarnos, de ser más auténticos, de ser más proactivos, de valorar el día a día, el aquí y el ahora, con los afectos y con las personas que nos quedan y que siguen siendo presentes y que siguen estando presentes en nuestra vida. Nos quedan pocos minutos y al finalizar me gusta poner un poema que es bien hermoso. Entonces vamos a pedirle a Rafa que nos coloque el poema, ¿sí? Dice que no me veo. Ya, ahora estoy ahí. Y Rafa, si quieres podemos colocar el poema que tenemos para ir dándole cierre. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino, el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Bueno, si tomáramos este hermoso poema de Benedetti, no te rindas, aún hay fuego en tu alma. Abandona las murallas que te empobrecen. Acepta el reto,
de seguir celebrando la vida. No te rindas, no te rindas, porque aún hay vida en tus sueños. Si tomáramos este poema con todo lo hermoso que nos dice Benedetti, como una recomendación de nuestros seres queridos que murieran, si ellos pudieran hablar, ¿qué nos dirían? ¿Qué nos recomendarían sabiendo que estamos aquí muy tristes, extrañándolos, sintiendo la ausencia, sintiendo el vacío, la tristeza y la desolación? Entonces, ya para terminar, quiero que 3 o 4 personas levantan la manito que tienen ahí en sus computadores y quiero que se remitan a decirme, si tu ser querido te pudiera hablar a través de un mensaje, a través de un colibrí, a través de la brisa, de la lluvia, a través de un sueño, ¿qué te diría tu ser querido? ¿Qué recomendación te daría tu ser querido hoy? Espero levantar la manito, unas 2 o 3 personas que quieran partir. Isabela, ¿puedes hablar? Destapa tu micrófono. Te escuchamos, Isabela. Yo creo que mi papá en este momento me diría que siguiera viviendo y que continuamos vivos y que es la mejor forma de demostrarle el amor que le tenemos. Okay. Muchas gracias, Isabela. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Elizabeth. Buenos días. Yo creería que mi esposo lo que me diría ¿Cuál Elizabeth? ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Sí? Yo voy a hablar, Elizabeth. Elizabeth. Ah, ok, Elizabeth. Yo creo que mi esposo en este momento me diría que siguiera siendo la misma persona que éramos tan alegres los dos, que compartíamos muchas reuniones juntos. Quisiera que se me apareciera en un sueño y me dijera esas cosas. Gracias. Dalo por hecho que te las dijo ya. Ok, Elizabeth. ¿Alguien más quiere compartirnos qué cree que le diría su ser querido si pudiera hablar? ¿Carmen? Carmen levantó la mano. Sí, la persona que levantó la mano puede desactivar el micrófono y poder hablar. Y Teresita también. Ya lo desactivé. Carmen, listo, Carmen, ya te escuchamos. Ana María, yo creería que mi padre nos diría que siguiéramos unidos, que permaneciéramos unidos y nos ayudáramos toda la familia unos al otro, sirviéndonos siempre. Él siempre gozaba viéndonos unidos, sin peleas ni nada. Él era muy feliz viéndonos así. Entonces yo creo que eso es lo que él quiere. Entonces lo estamos haciendo y creo que él está con nosotros. Yo lo siento. Así es, Carmen, así es. Ellos de alguna manera siguen viviendo dentro de nosotros y uno a veces no se da cuenta, pero ellos les mandan a uno mensajes muy sutiles, ya sea a través de una conferencia, a través de una canción, a través de un poema, y ellos están de alguna manera siempre presente con su amor, con su energía y con todo lo que de alguna manera sembraron en la historia personal que tuvimos con ellos. Okay. Buenos días. Es que yo no he podido subir la mano, pero quiero hablar, doctora. Listo. ¿Cómo te llamas? Gracias. Yo me llamo Lucero Botero. Lucero, mi padre, bienvenida. gracias. Mi padre falleció el 7 de septiembre. Y en cuanto a la pregunta, pues él siempre nos dijo en vida, cuando estaba bien, que cuando él se fuera de este planeta, siguiéramos la vida todos tranquilos. Muy bien. Eso es. Ok. Y entonces tú le vas a decir hoy, papá, durante un tiempo voy a estar triste, pero voy a seguir tranquila. Sí, señora, muchísimas gracias. Porque Saludos a todos. los sentimientos todos caben. Podemos estar tranquilos y podemos estar tristes. Por momentos estaremos muy furiosos, pero por el otro momento podemos estar conciliados porque las emociones se hermanan para sanar nuestro dolor. Muchas gracias, doctora. Buen día para todos. Ok, que estés bien. Teresita levantó la mano. Bienvenida, Teresita. Primero que todo, Margarita, darte las gracias de corazón, desde el corazón, por esta labor tan linda que tú haces, porque es que no es solo una conferencia, es que nos llegas a cada uno al alma
pues tú sabes que yo perdí a mi papito hace casi 20 años y ahora a mi hermanito hace 3 meses, lo duro que ha sido. Pero siempre que te escucho aprendo, siempre que te escucho, caramba, digo, gracias, gracias Margarita. Y respecto a qué le diría, qué me diría en este momento mi hermanito, si estuviera frente a mí, creo que me diría, hermanita, estoy seguro, sé cuánto me amaste. Él se fue sabiendo que yo lo amaba, cuán unidos éramos, lo importante que él era para mí. Entonces sé que me lo diría. Y en este momento específico me agradecería todo el tiempo, la paciencia, la dedicación que le he puesto a mi mamá, que fuera pues su mayor preocupación. Entonces creo que diría, lo estás haciendo bien, hermanita. Okay. Tan lindo, Teresita, porque es un mensaje consolador como el que nos da Benedetti cuando nos dice que abandonemos las murallas que nos empobrecen del sufrimiento innecesario y cuando somos capaces de reconocer que la tristeza está, porque obviamente hay un vacío y vamos a recordar a ese hermano, ese papá y esa mamá, pero es también recordar que esa persona de alguna manera recibió lo mejor de nosotros antes de irse de este mundo y que cuando nos corresponda a nosotros también habrá personas que dejaremos también con esa nostalgia, pero también con el recuerdo de que lo que se vivió y lo que se hizo en vida, agradable, desagradable, lo que sea, porque somos seres en permanente crecimiento, será la huella que quedará en el corazón de quienes nos sobrevivan. Gracias, Teresita. ¿Quién más levantó la mano? Angélica. Ahí está Angélica y Eduardo, entonces vamos a darle el turno a Angélica. Desactiva tu micrófono para que te podamos escuchar, Angélica. Doctora, buenos días. Muchas gracias también por estas conferencias que escucho cada vez que nos hacen la invitación. Hace un año murió mi madre y yo creo que ella me diría que viviera mi vida lo mejor posible, lo más feliz que se pueda, porque ella, a pesar de su enfermedad de tantos años, ella fue muy feliz y nos daba mucha alegría a nuestro hogar. Era la reina de la casa y la extrañamos mucho. Gracias, doctora. Gracias a ti y fíjate que cuando hacemos este ejercicio, de alguna manera, fíjense que casi todos decimos es lo que nuestro ser querido nos hubiera querido decir y fíjense que todas de alguna manera son recomendaciones de sigue tu vida, vive la vida lo mejor posible, dale con intensidad, dale con amor, ¿sí? No sé si están viendo esta diapositiva que dice que el dolor de haberlos perdido no empañe la alegría de haberlos tenido, ¿sí? Porque muchas veces, ¿no se ve? Diapositiva no, señora. ¿No? Ah, bueno, pensé que estaban viendo una diapositiva, pero bueno, creo que fue que ya me salí de la presentación, pero igual es una frase de nuestro querido maestro Víctor Flan, el que nunca dejo de nombrar en mis charlas. El hombre en busca de sentido es un libro que le recomiendo a todos y él decía eso, ¿no? Que frente a la muerte, frente a lo inevitable, frente a lo que no puedo cambiar, lo que sí puedo elegir, lo que sí constituye mi libertad como ser humano, es la actitud con la que yo voy a asumir ese dolor, esa tristeza y esa ausencia y la forma en que voy a asumir los recuerdos y el lugar que le dé a mi ser querido. Y por eso nos dice que el dolor de haberlos perdido no empañe la alegría de haberlos tenido. Y la otra frase dirigida a nuestros seres queridos es: quédate en mi memoria, papá, mamá, hermano, hijo, tío, sobrino, quédate en mi memoria y en mis recuerdos, quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte, porque es ahí realmente donde nuestros seres queridos se quedan, donde nuestros seres queridos permanecen para siempre a pesar de la ausencia corporal. Dijimos que el último le íbamos a dar palabra a Eduardo.
Ya nos quedan 3, 4 minuticos para dar por terminada nuestro encuentro de hoy y le damos la palabra a Eduardo Rodríguez. Desactiva tu micrófono, por favor, y puedes compartirnos. Gracias, Margarita. Mil gracias por este espacio, de verdad enriquecedor, sobre todo alimenta y reconforta el alma. Dios los bendiga. Sé que ¿Qué mi te hermano- diría? ¿Qué te sé que mi diría? hermano nos diría a nuestra familia y a mi madre en especial que siguiera siendo tan acuciosa y obedeciendo sus, entre comillas, sugerencias eran de seguir sus terapias, sus tratamientos, sus citas al médico, y que se va tranquilo porque sabe que nosotros estamos rodeando de amor a mi madre y en nuestro corazón él va a permanecer toda la vida con el amor que siempre hemos tenido. Claro. ¿Y a ti qué te diría en especial tu hermano? A ti en A mí especial. me diría que sabe que estoy en cabeza de esta familia y que no se va a preocupar por que les falte nada a mi familia y que gracias. Y te Yo sé que diría me va a agradecer. gracias, eso, te diría gracias, hermanita, porque fuimos un equipo como familia con las cosas que nos correspondió vivir, y gracias porque sé que vas a liderar un proceso, pero es mi invitación a que no te tomes todas tus cargas, sino que entre todos se acompañen en ese proceso de cuidar a esa mamá. Bueno, listo. Bueno, ya para irnos, a nombre de Rafael, Adriana, Jardines de Paz, todo el equipo de Jardines de Paz y de quien les habló, Margarita Hoyos, compañera de ruta, quien también hoy está en estos días de aniversario por la muerte de mi hijo, también decirles que el duelo es un camino y que más que llegar al final, es un camino que se vive con la actitud de vivir en el día a día lo que nos corresponda. Si hoy nos sentimos tristes, asumir la tristeza. Si hoy nos sentimos alegres, felices, con ganas de brindar y disfrutar la vida, también darnos el permiso de disfrutar, de compartir con el recuerdo de quien murió y con la presencia de quien nos queda. Llámense amigos, el resto de la familia, las personas que de alguna manera tienen un vínculo en nosotros. Que la invitación es a vivir las emociones y a gestionarlas de una manera sana, funcional, pero dejarlas salir. Darles el permiso de que tengan un espacio en nuestra vida. Que la invitación es a que sigamos reconstruyéndonos a partir del dolor que nos deja la ausencia, a partir de aprender que la muerte nos deja la gran enseñanza, y es que solo tenemos el aquí y el ahora, y que lo más importante es vivir la vida con intensidad, valorar y apreciar a quienes hoy nos rodean, poder decir en el diario vivir, te amo, te quiero, lo siento, discúlpame, y poder de alguna manera ser auténticos y ser quienes somos, aceptando que somos seres imperfectos en permanente construcción y crecimiento. Un abrazo para todos. Gracias a Jardines de Paz, que me permite seguir estar acompañándolos, y gracias a ustedes que se toman el tiempo de estar presente y de estar aquí, porque son nuestra razón de ser, porque como siempre, Jardines de Paz está para ustedes, siempre presente, siempre acompañándonos. Un beso y gracias por estar aquí. El próximo mes tendremos nuevas conferencias, se aproxima la Navidad y también tendremos nuestra ceremonia y nuestro ritual de final de año para conmemorar esas festividades, esas fechas que suelen ser muy, muy dolorosas, pero desde ya cordialmente invitados para nuestra conferencia de noviembre y de diciembre, en donde haremos una conferencia especial para recordar y evocar a nuestros seres queridos en fechas que son muy significativas. Gracias. Un abrazo. Gracias.